Método de evaluación REVA, Rapid Entire Body Assessment, autores Sue Hynett, Lynn McAdamney, institución, el Hospital de la Ciudad de Nottingham y Occupational Health and Ergonomic Services. Medio de aplicación Applied Ergonomics. Fecha de publicación el 20 de julio de 1998, aceptado el 17 de junio de 1999. Diseñado para posturas de trabajo impredecibles en cuidado de la salud y otras industrias de servicios. Ventajas: es sensible al tipo de posturas de trabajo impredecibles, requiere equipamiento mínimo. Desventajas: precisión sujeta al juicio de la persona y bajo margen de carga. Presentado por Óscar Chávez e Israel Zamorano. La mayoría de las técnicas de análisis postural tiene dos cualidades, de generalidad y sensibilidad. Alta generalidad en análisis postural puede ser compensado con baja sensibilidad. Por ejemplo, OWASP tiene un amplio rango, pero los resultados pueden ser bajos en detalle. En contraste, NIOSH requiere información detallada de parámetros específicos de postura para dar una alta sensibilidad con respecto a índices definidos, pero tiene aplicación limitada al cuidado a la salud respecto al manejo de cargas vivas. Se percibe la necesidad dentro de las herramientas de análisis postural, específicamente con sensibilidad al tipo de posturas de trabajo impredecible encontradas en cuidado a la salud y otras industrias de servicio. Esto llevó al desarrollo de la herramienta y análisis postural REVA. Este análisis está dirigido a desarrollar un sistema de análisis sensible a riesgos musculoesqueléticos en una variedad de tareas. Dividir el cuerpo en segmentos para codificarlo individualmente con referencia de planos de movimiento. Proveer un sistema de puntaje para actividad muscular causado por postura estática, dinámica, cambio rápido o inestable. Refleja que el acoplamiento es importante en el manejo de cargas, mas no siempre es con las manos. Dar un nivel de acción con indicación de urgencia. El siguiente video es el que será evaluado mediante el método REVA. Esta operación consiste en que una persona carga a un niño de una silla a un sillón. Esto simulando lo que sucede en hospitales y en otros sectores de la salud, donde camilleros transportan a pacientes de una silla a una cama o viceversa. Cabe mencionar que el método REVA se hizo única y exclusivamente para el manejo anal de cargas vivas. Una vez que se observa el video, este no es analizado como tal, sino que de él se extraen 3 imágenes de este mismo, las que serán evaluadas. La primera imagen es el momento en el que se va a cargar al paciente, ya que partes de un reposo a un esfuerzo inicial. La segunda imagen es con el esfuerzo sostenido y la tercera es donde se está por dejar al paciente en la camilla o silla, en este caso el sillón. Estas imágenes se toman ya que estas 3 fotos son las más importantes del proceso o del video. Para fines prácticos solo analizaremos la primera imagen para no ser tan repetitivo, ya que la acción y la evaluación es la misma, pero se evalúa del lado izquierdo y del lado derecho, lo que haremos en el primer caso, en el caso partiendo del reposo. Ahora pasamos al análisis del grupo A. Para cuello, obtenemos una puntuación de 1 si existe una flexión de entre 0 y 20 grados. Una puntuación de 2 si hay una flexión u extensión que supere los 20 grados. Un 1 si hay torsión o inclinación lateral. Como se puede apreciar en la imagen, existe una extensión de 26 grados, por lo tanto la puntuación es 2. Y en este caso hay cierta inclinación hacia el lado derecho, por lo tanto este 2 le añadimos un 1, obteniendo como resultado un 3 en cuello. Para las piernas, se obtiene una puntuación de 1 si el soporte es bilateral, andando o sentado. Una puntuación de 2 si el soporte es unilateral, soporte ligero o postura inestable. Las condiciones señalan 1 si hay flexión de rodillas entre 30 y 60 grados o añadimos un 2 si las rodillas están flexionadas más de 60 grados, salvo que sea una postura sedentaria. Como se puede apreciar en la imagen, el soporte es bilateral ya que el sujeto está sobre las dos piernas. La pierna tiene un ángulo de 85 grados,
ya que el método toma como referencia el ángulo exterior, lo cual es mayor a 60, por lo tanto añadimos un 2. Obtenemos en puntuación un 1 y añadimos 2 en correcciones, teniendo como resultado final un 3. En el tronco, señalamos una puntuación de un 1 si la persona está erguida, una puntuación de 2 si existe una flexión o extensión de entre 0 y 20 grados, una puntuación de 3 si existe flexión de entre 20 a 60 grados, o una extensión que supere los 20 grados. Una calificación de 4 si la flexión supera los 60 grados. Y en correcciones añadimos un 1 si hay torsión o inclinación lateral. Como se puede presentar en la imagen, la persona está inclinada a 70 grados. Por lo tanto, es una puntuación de 4. Una vez obtenidas estas 3 calificaciones, procedimos a la tabla del grupo A. Como obtuvimos una puntuación de 3 en cuello, nos posicionamos en este renglón. Luego, una puntuación de 3 en las piernas, nos posicionamos en el siguiente renglón. Y en tronco, como tuvimos una puntuación de 4, nos posicionamos la columna y obtenemos como resultado una puntuación de 8. Esta calificación se pone en el cuadro de calificación grupo A y se le añadimos un 0 si el peso que se levanta es menor a 3 kilos, un 1 si el peso está entre 5 y 10 kilos y 3 si el peso que se levanta es mayor a 10 kilogramos. En este caso, la persona que se está levantando tiene un peso de mayor a 10 kilos, se le agrega un 2, dándonos como resultado un 10. Continuamos con el análisis del grupo B, el cual consta del brazo, antebrazo y muñecas. Para este análisis se tienen que calificar ambos lados, izquierdo y derecho. Para el brazo obtenemos una puntuación de 1 si hay una flexión o extensión entre 0 y 20 grados, una puntuación de 2 si existe una extensión mayor a los 20 grados o una flexión entre los 20 y 45 grados, una puntuación de 3 si existe una flexión entre 45 y 90 grados y una puntuación de 4 si existe una flexión mayor a los 90 grados. Para las correcciones, añadir un más 1 si hay una abducción o rotación. Además, añadir otro más 1 si hay una elevación del hombro. Y se le resta un 1 si hay un apoyo o postura a favor de la gravedad. Para el brazo se toma como referencia el ángulo que se crea entre el tronco y el brazo. En este caso es de 62 grados, por lo que se pone una puntuación de 3. Para el antebrazo se obtiene una puntuación de 1 si existe una flexión entre 60 grados y 100 grados. Y una puntuación de 2 si existe una flexión menor a 60 grados o mayor a los 100 grados. En el caso del antebrazo se toma como referencia el ángulo que se crea es como si el antebrazo y el brazo estuvieran verticalmente. En este caso se forma un ángulo de 79, por lo que obtenemos una calificación de 1. Y para las muñecas se obtiene una puntuación de 1 si existe una flexión o extensión entre 0 y 15 grados. Y una puntuación de 2 si existe una flexión o extensión mayor a los 15 grados. Corrección, añadir un más 1 si hay torsión o desviación lateral. El ángulo que se toma como referencia es el de la mano y el antebrazo estuvieron alineados. Como se observa en la imagen, obtenemos un ángulo de 39 grados, por lo que es una puntuación de 2. Y de este lado observamos que no existe rotación, por lo que se queda como 2. Ya con estas 3 calificaciones podemos obtener la calificación final para el grupo B del lado izquierdo, donde se obtuvo una calificación de 1 en antebrazo, 2 para muñeca y un 4 para brazo, dándonos como resultado un 5. Y a este se le añadirá un 0 si existe buen agarre y fuerza de agarre, un 1 si el agarre es aceptable, un 2 si el agarre es posible pero no aceptable, y un 3 si es incómodo, sin ayuda de agarre manual, aceptable usando otras partes del cuerpo, obteniendo un 6 como calificación.
Una vez que ya obtuvimos las calificaciones del grupo A y del grupo B, con esta tabla obtenemos la calificación final. En el grupo A nos posicionamos en el 10, ya que ese fue el resultado, y en el grupo B nos posicionamos una calificación de 6, por lo que estratificamos y es como resultado final un 11. Es la calificación del lado izquierdo, y se le añadirá un 1 si una o más partes del cuerpo permanecen estáticas por más de un minuto. Si hay movimientos repetitivos, 4 veces por minuto por ejemplo, y si la base es inestable o cambios de postura rápida de amplio rango. No ocurre ninguna de estas condiciones, el resultado sigue siendo el mismo. Ahora lo que sigue es que hace el mismo análisis pero para el lado derecho, como se había dicho desde un inicio. Continuando con el grupo B por el lado derecho, para el brazo tenemos que el ángulo que se forma es de 48 grados entre el tronco y el brazo. Por lo tanto, nuestra puntuación del lado derecho es un 3. Para el antebrazo, el ángulo que se forma es de 82 grados. Por lo tanto, nuestra puntuación es de un 1. Para las muñecas, en este caso el ángulo que se forma es de 47 grados. Entonces obtenemos una puntuación de 2. En esta imagen observamos si hay alguna rotación. No existe tal rotación, por lo tanto permanece como 2. Ahora procedemos a la tabla del grupo B. Como se obtuvo un 1 en antebrazo, un 2 para muñeca y un 4 para brazo, nuestra calificación es de 5. El agarre, como se puede observar, es regular, por lo tanto a esto le añadimos un 1, convirtiéndose en un 6, lo que pasó previamente. Con estas tablas obtendremos la puntuación final para el lado derecho. Un 10 para la puntuación del grupo A, permanece igual, no cambia, pero la puntuación B sí es la que cambia, pero en este caso la puntuación fue la misma, 6, por lo tanto nos vuelve a dar 11. Colocamos la calificación. Igual que en el lado izquierdo no aplica ninguna de estas correcciones, por lo tanto permanecerá igual como 11. En este caso la calificación final es igual para ambos lados. De ser diferente se tomaría la calificación final más alta. Pero como no ocurrió, no importa cuál tomemos, ponemos 11. Con esta tabla podemos concluir. Como la puntuación fue de 11, tenemos un riesgo muy alto, por lo tanto la actuación es necesaria de manera inmediata. En conclusión, debido a que la calificación obtenida por el método REVA muestra que el método empleado para mover a la persona no es seguro, es necesario que la persona que realizó la tarea adquiera capacitación sobre cómo cargar adecuadamente a una persona para reducir el riesgo ergonómico. Otra alternativa puede ser equipo ajustable para la altura y así reducir fricciones teniendo un menor riesgo ergonómico.